La victoria ha convertido a América en superpotencia, pero Europa acaba de librar su segunda guerra civil en menos de medio siglo. ¿Es el comienzo de su decadencia o el de su unidad? Los británicos abandonan Palestina. Los supervivientes del Holocausto regresan a la tierra de sus antepasados. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión proclama el Estado de Israel. Pero la alegría de los israelitas es breve. Esa misma noche, el nuevo Estado debe enfrentarse a las naciones árabes hostiles. Es la guerra. Israel sale victorioso y amplía sus fronteras. Es el comienzo del martirio del pueblo palestino. India se libra del dominio británico. Inglaterra no tiene ya el poder necesario para dominar el deseo de independencia de sus colonias. Durante los últimos 30 años, un hombrecillo asceta ha luchado sin violencia contra la ocupación inglesa de su país. Gandhi anima a su pueblo a desobedecer las leyes civiles. El 15 de agosto de 1947, Nehru recibe la herencia de Gandhi. India consigue su independencia y Nehru se convierte en el líder del nuevo tercer mundo. En China, Mao ha conseguido finalmente vencer a su viejo enemigo, Chiang Kai-shek. El mundo comunista ha aumentado ahora en casi 500 millones de personas y trata con sus antiguos enemigos. Mao desea también construir un nuevo mundo, creando un nuevo hombre. La tierra es propiedad de las granjas colectivas y la población es movilizada para las tareas más importantes. El gran hermano soviético se apresura a ayudar a los chinos. Moscú y Pekín del brazo. La familia comunista ha hecho ya millones de víctimas. Stalin extiende un telón de acero a lo largo de la frontera de su nuevo imperio. Moscú sovietiza a la fuerza a los países del bloque oriental. Stalin impone el reinado del terror, cree en tramas imaginarias, condena sin juicio y deporta a millones de personas. Oficialmente, los dos principales ganadores de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo aliados, pero no por mucho tiempo. Hasta ahora, la única experiencia de Truman fue como vicepresidente. ¿Podrá seguir los pasos de Roosevelt? Nada lo ha preparado para estas responsabilidades y debe hacer frente a muchos y difíciles problemas. En primer lugar, la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York desde 1945. Truman desea crear un foro dedicado a la paz, pero las Naciones Unidas serán el caldo de cultivo para el conflicto entre este y oeste denominado la Guerra Fría. Truman piensa que el comunismo es una amenaza mundial, el resultado de la pobreza. Su objetivo es el de combatir la pobreza, sobre todo en una Europa desgarrada por la guerra. El Plan Marshall emplea 14.000 millones de dólares en ayuda europea. En junio de 1948, los soviéticos bloquean Berlín.
Los Estados Unidos establecen un puente aéreo con los aliados que llevará al Berlín Occidental 2.500 toneladas de alimentos y materiales al día durante todo un año. 4 de abril de 1949. 12 países establecen la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que asegura la defensa colectiva en caso de ataque armado. 29 de septiembre de 1949. Truman comunica al mundo que los soviéticos han hecho estallar una bomba atómica. Es preciso replantearse la estrategia americana. América se siente atacada por la psicosis de la guerra. Se realizan ejercicios de defensa antiaérea. Truman habla de apocalipsis. Those losses would be terrible. The best defense against the atomic bomb is to prevent the outbreak of another world war and to achieve a real peace. Empieza la carrera armamentística. Truman programa la bomba H, que será 1000 veces más potente que la bomba atómica. Este programa costará 35.000 millones de dólares. En junio de 1950, los coreanos del norte cruzan el paralelo 38, invaden Corea del Sur y ocupan la capital, Seúl. La reacción de Truman es enviar tropas de los Estados Unidos sin consultar al Congreso. We face it in the cause of peace. The only reason for the action which was taken on advice of all the brains that I could muster was hoping, always hoping, that we'll finally arrive at the peace in the world which we anticipated when we created the United Nations. That's the only reason for the action. Apela a las Naciones Unidas denunciando a Corea del Norte. Las Naciones Unidas deciden enviar ayuda, en su mayoría americana. El comandante en jefe es el general MacArthur. Recupera Seúl y hace que los invasores retrocedan. Una división americana alcanza incluso la frontera china. Varios días después, los chinos deciden intervenir y envían 200.000 soldados. Se estudian todas las soluciones, incluso el uso de la bomba atómica. Pero Truman teme la Tercera Guerra Mundial. MacArthur quiere llevar la guerra a China. Los dos hombres luchan entre sí, especialmente cuando Truman dice que está dispuesto a hablar de paz. La guerra se prolonga excesivamente. La gente la llama la Guerra de Truman y organizan manifestaciones de protesta. El conflicto personal llega a un punto crítico. Truman viaja a Corea y, ante la sorpresa de todos, releva a MacArthur de su mando. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. It was with the deepest personal regret that I found myself compelled to take this action. General MacArthur is one of our greatest military commanders. But the cause of world peace is much more important than any individual. El comandante supremo de la Guerra del Pacífico, el reconstructor del Japón, el soldado que se atrevió a oponerse al político, recibe una bienvenida triunfante cuando regresa a los Estados Unidos, pero debe hacer frente al Senado. En 1952 es elegido el general Eisenhower. Es el hombre que estuvo al mando de todas las tropas aliadas el día D. Gana por una aplastante mayoría. Su campaña insiste en un final honroso de la guerra de Corea y medidas contra el comunismo y la corrupción. Lleva como vicepresidente a Richard Nixon. Eisenhower cumple sus promesas. La guerra termina en julio de 1953. Ha costado 54.000 vidas americanas. No obstante, las tropas americanas permanecen estacionadas en Corea. El rock and roll se hace famoso, al igual que Elvis Presley. Hollywood es la fábrica de sueños.
Marilyn Monroe es la mujer más bella del mundo. Y se conceden los Oscars a las grandes estrellas: Humphrey Bogart, Grace Kelly, Marlon Brando y Bette Davis. El conflicto que opone a los franceses y a los vietnamitas de Ho Chi Minh en Indochina prosigue inexorablemente. 7 de mayo de 1954, el cuerpo de ejército expedicionario francés está rodeado en la depresión de Dien Bien Phu. Es el final de la presencia de Francia. Pierre Mendès France extrae las conclusiones evidentes y firma la paz en julio de ese mismo año. En 1955, los líderes de los nuevos estados independientes se reúnen en Bandung. Zhou Enlai de China, Nehru de la India y Nasser de Egipto son las figuras principales de una conferencia en la que el tercer mundo declara el no alineamiento con ninguno de los dos bloques. Stalin muere de un ataque al corazón el 5 de marzo de 1953 y con esto se demuestra que el dios soviético era mortal después de todo. El dolor del pueblo es real. Ha desaparecido su padre espiritual. ¿Qué será de ellos sin él? El pueblo lo recordará como un gigante. Pero menos de 3 años después, dueño ahora del Kremlin, Nikita Khrushchev revela la terrible verdad. En mitad de la noche, ante los delegados atónitos del 20º Congreso, Khrushchev enumera la multitud de crímenes de Stalin. El mundo comunista queda en estado de shock. Los países del bloque oriental están empezando a moverse. En 1956, Hungría proclama su odio y pide su libertad. En el amanecer, después de una noche de manifestaciones, los primeros tanques soviéticos cruzan el Danubio. La multitud roba los rifles de los cuarteles. Hay una terrible batalla en Budapest. Moscú teme lo peor y destituye a los líderes estalinistas húngaros antes de mandar que regresen sus tanques. En ese momento, Hungría piensa que ha recuperado la libertad. La crisis de Suez atrae la atención de la gente. El 26 de julio, el coronel Nasser afirma que el canal de Suez es egipcio. Inglaterra y Francia deciden intervenir con ayuda de los israelitas. La operación es un éxito militar, pero un fracaso diplomático. Putting before the world a program of peace. América condena la operación y crece el descontento entre las naciones occidentales. Moscú aprovecha el incidente para enviar de nuevo sus tanques a Budapest a fin de aplastar la insurrección. Lo consiguen. Hungría seguirá siendo un paraíso socialista. Hungría fue sacrificada en aras de la coexistencia pacífica. Khrushchev y Eisenhower han llevado al límite la Guerra Fría. The great thing I was trying to promote was some confidence in each other that there would be an elimination of opportunity for surprise attack. Los americanos siguen convencidos de su superioridad militar, pero son los soviéticos quienes construyen un cohete capaz de lanzar el satélite Sputnik. Yuri Gagarin es el paradigma del triunfo del trabajo soviético. Y Mr. K sonríe abiertamente o amenaza a voluntad.
1960 es año de elecciones. El candidato republicano es Richard Nixon, apoyado por Eisenhower, ahora al final de su carrera política. Nixon procede de orígenes modestos, es abogado y conservador. Se encuentra en buena posición en los sondeos previos y está convencido de que ganará. John Fitzgerald Kennedy es el demócrata. Tiene escasamente 43 años, el segundo de 9 hermanos de descendencia irlandesa. Católico, rico, héroe de la guerra. Está casado con Jacqueline Bouvier, miembro de la aristocracia americana. Ha organizado una máquina fabulosa para las elecciones y gana las primarias. Kennedy es elegido por una pequeña mayoría el 8 de noviembre de 1960. Es el presidente americano más joven, el primero nacido durante el siglo XX. El día de la inauguración es el 20 de enero de 1960. Marian Anderson, la gran cantante negra, canta el himno nacional. En su discurso inaugural, Kennedy pronuncia las palabras que entrarán en la historia. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. I was young, but I... En las ciudades y en algunos estados del sur, los negros siguen sin tener derechos civiles. Protestan a veces con violencia. My mother... El presidente lanza una cruzada contra la discriminación racial. George Wallace, el gobernador de Alabama, es un oponente formidable. Aparece una nueva forma de protesta, la no violencia practicada por un desconocido negro sureño, Martin Luther King Jr. 28 de agosto de 1963. En el Lincoln Memorial de Washington se reúne la mayor manifestación a favor de los derechos civiles. 200.000 personas. Martin Luther King pronuncia un discurso que nadie puede olvidar nunca. Su sueño de libertad e igualdad. El 4 de junio de 1961, en la cumbre de Viena, Khrushchev piensa que está tratando con un novato, pero Kennedy no cede en un solo punto. Otra causa de alarma. Cuba es ahora un satélite comunista y Castro es violentamente antiamericano. Tanto el Pentágono como la CIA lo consideran un peligro para los intereses americanos. Kennedy está de acuerdo con un plan que Eisenhower había concebido mientras era presidente, la invasión de la Bahía de Cochinos. Los resultados son desastrosos. Kennedy y su equipo aceptan la plena responsabilidad. Aumenta el prestigio de Castro. Se le ve con Khrushchev. Todo el mundo está eufórico hasta que estalla la crisis de los misiles. En octubre de 1962, el Pentágono publica fotografías de instalaciones de misiles soviéticos en Cuba. Kennedy acude a la televisión para describir esta amenaza para el continente americano. Toma dos decisiones. Todos los buques que lleguen a Cuba serán controlados. Cuba será bloqueada. No obstante, algunos buques soviéticos navegan hacia la isla. La URSS y Cuba informan a las Naciones Unidas que han puesto en alerta sus fuerzas. Los misiles en Cuba estarán operacionales en cuestión de días. La tensión es enorme. Kennedy no va a ceder. Exige que los misiles sean desmontados. Existe un enorme riesgo de conflicto nuclear. La suerte del mundo se decide en el despacho de Kennedy. La Tercera Guerra Mundial puede estallar justamente ahora. Si Khrushchev no cede, Kennedy declarará la guerra. En la mañana del 28 de octubre, Khrushchev accede. Los misiles serán retirados, los buques volverán, los aviones regresarán a su base. Hemos estado en el mismo límite de un desastre. Kennedy puede respirar ahora. Ha conseguido una victoria enorme.
regresa con su familia después de 13 días espantosos. Por otra parte, Khrushchev ha salvado a Cuba de una invasión americana. Kennedy se da cuenta de la importancia para los Estados Unidos de la carrera espacial. Vamos por detrás, declara cuando Gagarin, el astronauta ruso, vuelve a la Tierra. En mayo de 1961 promete que un americano aterrizará en la Luna y volverá con toda seguridad antes de que termine el decenio. El otro punto principal en el conflicto este-oeste es Berlín. En agosto de 1961, Kennedy no puede impedir que los soviéticos y los alemanes orientales levanten un muro que divide la ciudad en dos y detiene la hemorragia de refugiados. Kennedy pretende convencer a los soviéticos que Berlín es una responsabilidad americana irrevocable. En junio de 1963, decide que no solo echará una mano a los berlineses occidentales, sino que apoyará el sistema que representa la ciudad en su aislamiento en la Alemania oriental. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Viernes 22 de noviembre de 1963. El avión 1 de las Fuerzas Aéreas aterriza en Dallas, Texas, a las 11:40 horas. El tiempo es muy bueno. John y Jackie saludan a la multitud y agitan las manos. A las 11:55 empieza el desfile. El gobernador Connally y su mujer van en el primer coche. El presidente y su mujer en el segundo. El coche va descapotado. El presidente ha pedido expresamente no estar rodeado por agentes de seguridad. Son las 12:30 horas. El cortejo avanza lentamente frente a un almacén de libros escolares. Las 12:34 horas. Suenan disparos. El presidente es alcanzado y cae. Sigue una confusión total. Es llevado al hospital más cercano. A la 1 de la tarde, los doctores anuncian su muerte. Es el tercer presidente americano asesinado. 2 días después, Lee Harvey Oswald, el presunto asesino, es a su vez asesinado por Jack Ruby en directo por televisión. Lyndon Johnson jura su cargo como presidente en el avión que lleva el cuerpo de Kennedy de regreso a Washington. Domingo 24 de noviembre. El ataúd es trasladado a la Catedral de San Mateo en un armón de artillería, el que se utilizó para Franklin Delano Roosevelt. Asisten al funeral representantes de 92 países, entre ellos Charles de Gaulle. El cuerpo del 35º presidente es llevado entonces al cementerio Memorial de Arlington. En él solo están enterrados los soldados y oficiales caídos en combate. La muerte de John Fitzgerald Kennedy no ha sido nunca resuelta. Continúa siendo uno de los grandes misterios de nuestro siglo. Pero la leyenda de Kennedy está viva. ¿Piensa realmente de Gaulle que puede devolver a Argelia al redil francés? Je vous ai compris. En el terreno, la rebelión está ya prácticamente sofocada. Pero con la descolonización que está en marcha en el mundo, la independencia eventual de Argelia es una conclusión prevista. De Gaulle sugiere la autodeterminación.
Estalla una revuelta en Argel y parte del ejército considera que ha sido traicionado. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Pero ni la violencia ni las bombas pueden impedir que se firme el acuerdo en Evian en marzo de 1962. Argelia consigue su independencia el 3 de julio. Ben Bella, líder de la rebelión, es elegido presidente.